Hola, yo soy Miguel Buitrago y esto es Astroseries. El día de hoy vamos a empezar haciendo un tag literario. Entonces, detrás de cámara, Sebastián me va a hacer unas preguntas sobre libros y yo las voy a responder mostrando ciertos libros que responderán a esas preguntas. Así que empecemos. Pregunta 1. ¿Cuál es el libro más corto que has leído? Bueno, el libro más corto que he leído es Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Este libro tiene 64 páginas, o bueno, esta edición, y acá se nos cuenta la historia de Santiago Nazar, quien es culpado de un asesinato, y se nos empieza a contar pues los momentos antes y después sobre este crimen que sucedió. Siguiente. Pregunta 2. ¿Cuál es el libro más largo que te has leído? Bueno, ese sería La leyenda del hechicero, el aprendiz de Taran Matarum. En este se nos cuenta, o es una versión de Harry Potter combinada como con Pokémon, ya que aquí se nos presenta una escuela de magia en donde cada alumno tiene una criatura que lo acompaña o un compañero mágico, y se empieza a desarrollar una historia en la que todo este mundo mágico empieza a correr peligro y hay una gran diferencia de clases entre las personas, entre los hechiceros, los enanos, los elfos, y aquí radica todo este problema pues en este libro. Entonces, Pregunta 3. ¿Cuál es el libro más ligero que has leído? ese sería Tres montañas en el mar de Mario González Restrepo, Crónicas de la Conquista e ilustraciones de Julio de Narváez. Bueno, este libro nos cuenta cómo los españoles llegaron a colonizar Latinoamérica, y la verdad el libro es muy ligero de leer. Empiezas a leerlo y cada historia te va sumergiendo más, entonces no se siente que pasan las páginas y tú cuando lo empiezas a leer quieres terminarlo de una. En este, bueno, una de las ilustraciones son estas. Así que es un libro muy recomendable, nos muestra cuáles fueron las tribus que vivían acá en Latinoamérica antes de la conquista y cómo los afectó esta conquista. Pregunta 4. ¿El libro que más te costó leer? Bueno, ese sería Volver la vista atrás de Juan Gabriel Vázquez. Es un libro que en sí es algo largo y se me hizo difícil de leer o tedioso de leer, porque mientras él nos va contando su historia y la de su papá y la de una cantidad de gente, en muchas ocasiones se pierde el hilo de la historia como tal cuando nos empieza a contar sobre la historia de un amigo o de alguien que conoció. Entonces cuando vuelve a contarnos su historia y a continuar con el hilo de la historia, se logra perder ese hilo y en ocasiones ya no recuerdas por qué te está contando ahora esto. Entonces por eso se me hizo muy difícil de leer. De hecho, duré todo el año tratando de leerlo hasta que lo pude terminar. Así que Pregunta 5. ¿Un libro que más amaste? Bueno, un libro que a mí leer fue este, que es El Jardín Dorado de Gustavo Martín Garzo. Este es un libro espectacular que nos cuenta una reinterpretación del cuento del Minotauro, y se nos cuenta que aquí Ariadna y el Minotauro, bueno, son hermanos como tal, y nos da una reinterpretación de todos los personajes de este cuento mitológico. Y aquí el autor lo logra hacer de una manera maravillosa, nos da otra perspectiva del Minotauro y de cada personaje que entra en la historia, y es muy pero muy recomendable que lo lean. Es un libro maravilloso, tiene una prosa genial y una historia que cada vez te envuelve más, así que... Pregunta 6. ¿Un libro que no cumplió tus expectativas? Bueno, ese sería El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Bueno, saben que Gabriel García Márquez es un escritor colombiano de mi país, y mucha gente le encanta su literatura y lo recomienda mucho, así que decidí leer este libro, pero la verdad a mí no me gustó, o esta historia no me llegó como tal. Crónicas de una muerte anunciada sí me gustó bastante, pero este no cumplió con las expectativas que le tenía o lo que decían sobre el libro o el autor, así que este ocupa este puesto.
Pregunta 7. Una novela gráfica que te haya gustado. Bueno, esa sería Gravity Falls, Leyendas Perdidas, 4 nuevas aventuras. Y pues soy muy fan de Gravity Falls, me encantan los cómics de él. Y este es el primer cómic que adquirí de Gravity Falls. Y tiene 4 grandes historias que nos vuelven a traer a este misterioso pueblo y con la familia Pines. Así que este ocuparía ese puesto. Pregunta 8. Un webtoon que te haya gustado. Bueno, un webtoon que leí este año y que me encantó fue Un Dulce Hogar. Creo que ahora tiene una adaptación en Netflix, la cual no he visto, pero este webtoon es increíble. Es sobre un apocalipsis como zombie, por así decirlo, aunque las personas se vuelven una especie de monstruos, así que no sabría decirlo, pero todo ocurre en un edificio y nuestro protagonista empieza a luchar contra estos monstruos y luego empiezan a aparecer los demás residentes del edificio y a luchar contra estos monstruos mientras todos tienen que sobrevivir como tal. Pregunta 9. Un Wattpad que te hayas leído. Bueno, Wattpad. Ese sería Bendito WhatsApp. No recuerdo el nombre de la autora en este momento, pero hace muchos años, creo que en el 2018 empecé a leer Bendito WhatsApp 1 y ahora estoy leyendo Bendito WhatsApp 2. Es una historia que siempre me gustó desde el inicio, es una historia LGBT que tiene mucha diversidad, tiene una cantidad de personajes mientras va avanzando la historia, pero cada personaje tiene su propia identidad y es muy interesante cómo la autora los aborda y es una cantidad de capítulos porque ahora va como en 200 y algo, pero es una gran historia y es el que recomiendo ahora. Pregunta 10. Un libro de terror que te hayas leído. Bueno, ese sería Valle de la Calma de Ángel David Revilla. Bueno, y esta historia, miren la parte por detrás. Esta historia nos muestra a nuestro protagonista que es Abraham Salgado y este protagonista va a trabajar como a un psiquiátrico, por así decirlo, o un hospital psiquiátrico y empieza a ver que ocurren cosas extrañas en ese lugar. Creo que esa historia está basada en un hecho real que pasó en la Argentina y empieza a descubrir que todas las personas que trabajaban allí hicieron cosas turbias con todos los pacientes y empieza a descubrir cosas totalmente terroríficas que en realidad es muy interesante leer. Vemos cómo esto está afectando cada vez más al protagonista, a la psiquis del protagonista y a todo el entorno que lo rodea, porque luego él se encuentra solo en ese lugar, no tiene familia cerca, no tiene nadie cerca con quien poder hablar de lo que pasa y cuando logra hablar con alguien de lo que pasa, no le creen o es tomado por loco como tal. Entonces es una historia muy interesante con un final increíble, totalmente recomendado. Pregunta 11. ¿Portada que te gustó más o te pareció más bonita? Bueno, esa sería la de Llámame por tu nombre de André Aziman y siento que retrata muy bien la historia como tal porque nos presenta como tal a sus dos protagonistas y nos muestra en sí la personalidad de ambos solo aquí porque nos muestra cómo los protagonistas están en sus mundos y luego empiezan a converger cuando entran en sus vidas y por eso es que me gusta mucho esta portada, siento que es muy llamativa para la historia que cuenta. Primer libro que te leíste en 2022. Bueno, ese sería A Quemarropa de Richard Stark. Bueno, este es un gran libro, es un thriller en el cual se nos cuenta una serie de asesinatos y nuestro protagonista, que es Parker, empieza a investigar esa historia, pero se da cuenta que todo está ligado como a la mafia y a personalidades oscuras de esta ciudad. Entonces empieza a ver cómo esto lo afecta a sí mismo y a tratar de descubrir cada asesinato, pero se va involucrando siempre en un problema más allá que lo puede rebasar a él. La pregunta 13. Un libro que haya sido adaptado a una serie. Bueno, ese sería Por 13 razones o 13 Reasons Why. Saben que esta fue una adaptación que se hizo en Netflix hace muchos años y esta solo adapta la primera temporada, ya luego la serie fue tomándose libertades creativas, pero este libro como tal es muy interesante de leer. Hay una gran diferencia entre el libro y la serie, es que el libro todo pasa en una noche. Bueno, Clay escucha todas las cintas en una noche, mientras que en la serie se va tomando
pasan por varias semanas mientras él va escuchando las cintas, ya que, bueno, es una serie y tiene que hacerse más larga. Pero y es una historia muy interesante, creo que incluso serviría como una precuela de la serie, porque es muy interesante leerla y luego ver lo que pasa en la serie y luego lo que sucede después de la primera temporada, así que este sería el libro. Pregunta 14. Un libro que haya sido adaptado a una película. Listo, ese sería El hilo rojo de Erika Halvorsen. Esta es una escritora de origen argentino y tanto su adaptación a película fue hecha en Argentina. La adaptación no cumple en realidad con lo que es el libro. El libro es 1000 veces mejor, tiene una ambientación, el libro tiene una ambientación en Marruecos, mientras que la película la tiene pues acá en Colombia, entonces se pierde toda la magia que se logró en el libro al mostrarnos lo que es Marruecos y lo que implica para los personajes, lo cual no llega a cumplir con la película. Bueno, Pregunta 15. Un libro de un autor de tu país. listo. Bueno, ese sería Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. Bueno, Piedad Bonet es una poetisa colombiana, pero este libro lo hizo tras la muerte de su hijo. Él se suicidó, él era un aspirante artista. Y de hecho acá se nos ve una ilustración una ilustración de él que él mismo hizo. Y acá se nos muestra el viaje que hizo Daniel, que es como se llama el hijo de la autora, y se nos muestra cómo ella también lucha con el duelo de que lo perdió. Se nos muestra cómo era la psique de Daniel antes de cometer suicidio, pero también el libro enfatiza mucho en lo que es perder a una persona a partir de un suicidio, que es lo que hace el personaje. Y es un libro que lo toca a uno, sinceramente. Es un libro corto porque en realidad el libro tiene unas 116, 117 páginas y es muy fácil de leer, aunque hay partes en la historia en la que en realidad te toca y quieres parar de leer por lo densas que son, pero es un gran libro muy recomendado. Pregunta 16. Un libro donde ocurrió un asesinato. Bueno, ese sería Muerte en la Vicaria de Agatha Christie. Ese es el primer libro que leo de Agatha Christie. Sé que es una gran escritora y siempre escribe cosas de crímenes y asesinatos, y espero poder seguir leyendo cosas sobre ella porque este libro me encantó. En ocurre un crimen en la vicaria, obviamente, y el protagonista, que sería el sacerdote del pueblo, empieza a investigarlo, por así decirlo, y empieza a darse cuenta de cosas de los habitantes del pueblo y de la gente que conocía a la persona que falleció. Y bueno, eso sería en resumido, para no dar como spoilers de lo que trata el libro, porque es un gran libro y es un libro que tienes que leer sin saber absolutamente nada, porque todo en este libro importa. Cualquier detalle es una pista sobre quién asesinó a esta persona. La pregunta 17 es un libro de una saga que te hayas leído. Ese sería Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Bueno, la verdad, mi experiencia con este libro no me gustó. Este libro, no sé si tenía muchas expectativas sobre el libro, pero sé que es una saga muy querida. Creo que es una tetralogía, tiene 4 partes. Entonces, pero a mí no me gustó. Sé que mucha gente es muy fan de esta saga. Siento que los personajes no llegas a enfatizar con los personajes. Vi es insoportable, la protagonista siempre está en peligro, entonces no logré conectar con esa historia. No digo que no quiera leer los demás libros, porque sí quiero saber cómo termina la historia. Creo que es algo, no sé, pero bueno, aquí está. Pregunta 18, un libro que odiaste. Un libro que odié sería Cuentos extraños para chicos con problemas, de Nicolás Arrieta. Creo que este es un youtuber que, sacó este libro y no me gustó ninguno de sus cuentos. Siento que ningún cuento te deja ninguna lección, o no te enseña nada, o no llega a una conclusión satisfactoria como tal. Entonces, no me gustó. Y la pregunta 19, un libro que siempre quisiste leer. Un libro que siempre quise leer fue El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
He visto miles de adaptaciones sobre este personaje y es un libro que me encanta, siempre quise leer y cuando lo pude leer me encantó. Acá esta edición tiene dos partes, bueno, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y El diablo de la botella. Los dos son increíbles, creo que El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una historia súper interesante que nos presenta un nuevo campo de la psicología y este personaje tiene una personalidad dividida y su alter ego comete un crimen y empieza a desarrollarse toda esta historia y se nos empieza a contar cómo es que este personaje tiene que lidiar con esas dos personalidades. Y listo. Eso sería todo por el día de hoy y espero que les haya gustado este tag literario. Nos veremos pronto en otro video haciendo lo mismo pero con series que hayan salido en el o que yo haya visto el año pasado, 2022. Hasta pronto.